Muy bien, después de haber visto la parte de electrostática, empezaremos a estudiar la electricidad y la corriente eléctrica. ¿Qué estudiaremos aquí? Lo que es la corriente continua, circuitos eléctricos, partes de un circuito y clases de circuitos. El movimiento de electrones es lo que se conoce como corriente eléctrica, por lo que podemos decir que la electricidad son los fenómenos que se producen por el paso de la corriente eléctrica. Nosotros aquí en la gráfica podemos observar en la animación cómo esos punticos nos representan los electrones y se mueven a través de un conductor. Los conductores, tengamos en cuenta que son aquellos materiales que permiten el paso de los electrones. Si conseguimos mover electrones de un material, hemos conseguido generar electricidad. Estos electrones podemos moverlos o transportarlos a través de un conductor, es decir, un cable, y hacerlos pasar por un receptor. El receptor puede ser un motor, un bombillo, etc. Para que se produzca algún efecto que pueda girar, generar luz, generar calor, etc. Aquí tenemos un circuito, que es lo que nosotros estamos viendo. La pila genera el movimiento de los electrones, se mueve en esta dirección, y aquí tenemos el receptor, que en este caso sería un bombillo, y su función es iluminar. Entonces, vamos entendiendo cómo se produce la corriente eléctrica en un circuito. El sentido de los electrones es de la parte que está cargada negativamente. Le sobran electrones, es decir, de la parte negativa, hacia la parte que está con carga positiva, es decir, tiene falta de electrones en esta parte. Entonces, el movimiento de electrones prácticamente sería en este sentido. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. El positivo al negativo se lo ha considerado comúnmente, ya que en aquel entonces no se conocía muy bien el movimiento de los electrones. La corriente continua produce las baterías, las pilas y los dínamos entre los extremos o bornes de cualquiera de estos generadores eléctricos, y se genera una tensión constante que no varía con el tiempo, y además la corriente que circula al conectar un receptor a los bornes del generador es siempre la misma y siempre se mueve en el mismo sentido, del polo positivo al polo negativo. O sea, esa es lo que se ha tomado como estandarización del sentido de la corriente, pero ya sabemos que en realidad es del negativo al positivo, pero ya en un circuito se lo ha tomado del polo positivo hacia el polo negativo, como tenemos aquí. Aquí está la batería, el polo positivo está aquí, el polo negativo en este punto, y entonces la corriente iría en este sentido, llega aquí al interruptor, es decir, el interruptor que nos permite prender o apagar el circuito, llega, continúa la corriente, genera en este punto el efecto de iluminación en el bombillo, lo mismo acá, y continúa el circuito. Entonces, por esa misma se denomina circuito, porque está siempre generando el mismo movimiento. ¿Qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí por los que puede circular una corriente eléctrica. La corriente eléctrica es un movimiento de electrones, por lo tanto, cualquier circuito debe permitir el paso de los electrones por los elementos que lo componen. Partes de un circuito eléctrico. Son elementos necesarios que permiten la circulación de la corriente eléctrica y generan una función determinada de iluminar, mover un motor, entre otros. Un circuito básico consta de lo siguiente. Tenemos aquí el generador, que es la pila, tenemos el interruptor que interrumpe la corriente eléctrica, y todo esto sería el conductor, es decir, el alambre, y el receptor, que sería el bombillo en este caso, que va a producir el efecto de iluminación. El generador lo produce y mantiene la corriente eléctrica por el circuito. Son la fuente de energía, como las pilas y baterías. Son generadores de corriente continua. Los conductores
es por donde se mueve la corriente eléctrica de un elemento a otro del circuito. Son de cobre, de aluminio, inclusive pueden ser de oro, cualquier metal. Los materiales buenos conductores de la electricidad, o lo que es lo mismo, que ofrecen muy poca resistencia eléctrica a que pase la corriente por ellos. Hay muchos tipos de cables eléctricos, hay unos que son mejores conductores que otros. Por ejemplo, el platino es uno de los elementos mejores conductores de la electricidad. Los receptores son los elementos que transforman la energía eléctrica que les llega en otro tipo de energía. Por ejemplo, las bombillas transforman la energía eléctrica en luminosa o luz, los radiadores en calor, los motores en movimiento y así por el estilo. El interruptor permite interrumpir el paso de la corriente. Es aquel que comúnmente le llamamos el apagador. Los símbolos más comunes en un circuito eléctrico los tenemos representados en esta gráfica. El cable conductor por una línea horizontal, la bombilla es con una X, un círculo, una X. Esto se llamaría resistencia, este es un termistor o resistencia térmica, este sería el interruptor. Y aquí tenemos una serie de elementos que se utilizan en un circuito. Unos son un poquito más avanzados, más técnicos y así sucesivamente. Existen varias clases de circuitos eléctricos. Tenemos el circuito en serie. En los circuitos en serie los receptores se conectan uno a continuación del otro. El final del primero con el principio del segundo y así sucesivamente. En este circuito la corriente que circula es la misma y los voltajes en cada receptor son diferentes. Aquí tenemos las imágenes que nos representan un circuito en serie. Es decir, tenemos la fuente de energía, aquí tenemos la fuente de energía ya de forma técnica. El conductor pues viene a ser el cable, viene aquí el bombillo, aquí lo representamos por una resistencia, aquí otro bombillo por otra resistencia, aquí otro bombillo por otra resistencia. Son formas de poder representar la resistencia de cada uno de los bombillos. Entonces miren ustedes que el circuito es en serie porque cada receptor se conecta uno a continuación del otro y se vuelve a cerrar el circuito. Entonces es muy fácil identificar un circuito en serie. El circuito, el circuito en paralelo son los circuitos en los que los receptores se conectan unidas todas las entradas de los receptores por un lado y por el otro todas las salidas. Es decir, tenemos aquí de forma paralela se conecta cada uno de los receptores. Entonces tenemos la fuente de voltaje, la pila, y cada una de las resistencias o receptores colocados de forma paralela. Aquí tenemos un gráfico didáctico y acá tenemos un gráfico técnico. En esta clase de circuito los voltajes en cada receptor, es decir, el voltaje aquí, el voltaje aquí y el voltaje aquí, es igual al voltaje de la pila, hay que tener en cuenta. Pero las corrientes que circulan son diferentes, es decir, por aquí, cuando la corriente va por aquí, una parte se va por acá y otra se va por el otro lado. Entonces las corrientes que circulan por cada uno de estos bombillos o resistencias van a ser diferentes. Otra clase de circuitos es el circuito mixto. Son aquellos circuitos eléctricos que combinan los circuitos en serie y en paralelo. Lógicamente estos circuitos tendrán más de dos receptores, ya que si tuvieran solo dos estarían en serie o en paralelo. Entonces miren, aquí tenemos un circuito mixto. Estas dos están en paralelo, pero el resultado de las dos con esta nos va a quedar en serie. Entonces a esto se le denomina circuito mixto, que es lo que nosotros tenemos acá. Bueno, esta es una parte muy sencilla de introducción a la corriente eléctrica con los conocimientos básicos que nosotros tenemos. Espero les haya sido de mucha utilidad y nos veremos en una próxima oportunidad. Mil gracias.